¿cuál es el mejor desayuno para tu hijo? ¿El bacon o la avena? Que su piel nos decía que algo en su interior no iba bien, ¿ok? Estaba hablando, esos síntomas estaban hablando. O sea, este niño está destruido. O sea, este niño está desnutrido. Hemos llegado a quitar esa etiqueta de autismo a Bruno. El episodio de hoy no es consejo médico, es una historia de amor de madre. Es una increíble historia contada por la protagonista. Muy buenas a todos. Nuestra invitada de hoy, Ana Medina, tiene una historia, un testimonio increíble que va a ser contada por ella misma. Ana, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantadísima de estar aquí y emocionada también, nerviosa un poquito también, porque bueno, es la primera vez que doy a conocer nuestra historia en público, cosa que tú no sabías tampoco. Pero bueno, he explicado esa historia pues a amigos cercanos, a un petit comité, pero así abiertamente al mundo es la primera vez y la verdad que creo que es algo muy necesario porque hay muchísimas familias hoy en día que están padeciendo esto o cosas similares y que necesitan pues un aporte de luz importante, porque lo hay, yo lo he vivido y bueno, ahora estamos aquí para dar un poquito de luz a esas familias y explicar el caso, ¿no? Explicar qué pasa, qué pueden hacer, se puede revertir, no se puede revertir. Hay tanto que explicar que yo espero no dejarme nada en el tintero. Es muy necesario lo que vas a hacer ahora, Ana, para el mundo y para muchas familias, muchos padres que están perdiendo la esperanza. Bueno, tu camino como asesora de salud, de hábitos en general, comenzó tras un diagnóstico. Correcto. Comenzó tu certificación, aprendiste lo que tenías que aprender y aplicaste lo aprendido en un paciente, que es muy especial ese paciente para ti, el más importante, El más. Tu hijo. Exacto. Ese diagnóstico te llevó a estudiar, ese estudio te llevó a aplicar y a hacer lo que parecía imposible, que ya nos contarás. Cuéntanos lo primero, ¿cómo fue eso? ¿De que te enteraste que con tu niño no estaba algo bien o cómo fue ese asunto? Adelante. Pues mira, os voy a explicar un poquito cómo fue todo para poneros en contexto, porque hay muchas cosas que, claro, uno no sabe hasta que no está metido en el ajo, ¿no? Pero sí que es necesario y me gustaría pues transmitir todo por lo que yo he pasado, espero no dejarme nada, porque creo que es muy importante, porque igual que yo lo pasé, pues seguro que hay familias que a lo mejor están detectando cosas y les dicen que es normal o que no hay nada por lo que preocuparse, pero hay pequeños signos ahí de alarma que uno tiene que conocer, ¿vale? Entonces, bueno, mi pequeño, Bruno, justo mañana, 30 de julio, va a cumplir 7 años, ¿vale? Y esta historia empezó aproximadamente cuando él tenía pues alrededor de 1 año y medio, un poquito menos, pero vaya, por ahí empezó, ¿ok? O sea, hace ya unos cuantos años. Entonces, yo ahí empecé a notar cositas. Empecé a notar cositas pues en su juego, a pesar de que él con 10 meses y 4 días ya empezó a caminar solo, le salieron los dientes como muy temprano también, con 4 meses, y parecía todo dentro de la normalidad. Yo, pues, cuando tenía ese añito y medio más o menos, empecé a ver cosas que me llamaban la atención, ¿no? Cómo jugaba, por ejemplo. Bruno alineaba mucho los juguetes constantemente y siempre jugaba de la misma manera. Tenía muchas obsesiones por las ruedas, por las cosas que giraban, por los colores. Claro, yo cuando era más pequeñito, sí que pues lo típico, ¿no? Que uno le pone pues la pantalla delante, YouTube, con dibujitos, pues para poder hacer otras cosas, atender algunas cosas de la casa y demás. Y claro, eso a cualquier niño pues le excita, ¿no? Pero claro, yo no tenía el conocimiento pues que tengo ahora con referencia a todo, ¿no? Y a las pantallas también en concreto. Claro, es una estimulación constante, bueno, que activa todo su sistema nervioso, ¿no?
Entonces, bueno, yo no me di cuenta de eso, pero bueno, seguimos haciendo lo habitual, ¿no? Lo que es la norma común dentro de esta sociedad. Yo no le di mayor importancia, pero sí que después pues noté que Bruno tenía mucha frustración, muchísimas rabietas, tenía un sueño pues súper inquieto. De hecho, jamás durmió, yo creo que de una mano me sobran dedos para contar las siestas que pudo dormir solo. Yo me pasaba todo el tiempo en horizontal porque necesitaba mucho contacto, o sea, yo le daba mucha seguridad y mucha calma, ¿no? Que era lo que él necesitaba, o su sistema nervioso necesitaba en aquel momento, ¿no? Noches muy inquietas, sin dormir, yo ya, bueno, estuve 6 años y medio sin dormir del tirón, con eso te lo cuento todo, pero claro, empecé a ver estos signos de alarma, ¿no? Empezaba a balbucear muchísimo, tardó mucho en hablar. Claro, yo veía a otros niños, siempre comparas, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero uno tiende pues a comparar y a ver más o menos a los niños de su edad, pues cómo interactúan, ¿no? Y yo en él pues veía ciertas dificultades. Entonces, bueno, después de esto llegó esta maravillosa pandemia que a todos nos tocó vivir y después del encierro maravilloso, claro, vimos de nuevo a mi madre, vimos de nuevo a mi hermana y Bruno tuvo unas reacciones súper extrañas. O sea, se escondía detrás del sofá. Cuando vio a mi hermana, a su tía, sudaba, gritaba, se escondía detrás del sofá como una especie de pánico que yo pensaba, ¿pero qué está pasando aquí, no? ¿Qué pasa? Lo mismo con mi madre también, cuando lo vio por primera vez, después de esos meses de encierro, estaba como, ¿quién es esta, no? ¿Qué está pasando aquí? Cosas así como muy extrañas, ¿no? También había cositas como el sonido, no toleraba la música, o sea, en casa no podíamos poner música, no podíamos cantar, no podíamos bailar, o sea, el tema de los movimientos a él le ponía muy nervioso, o sea, se pegaba en las orejas, se ponía muy nervioso, gritaba. Y claro, uno va viendo cositas, va sumando una cosa tras otra hasta que, bueno, llega un momento que empiezas a buscar en Google, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Síntomas. Y claro, una cosa te va llevando a la otra, ves que muchos de esos síntomas bueno, son comunes en el TEA, ¿no? En el autismo, en el trastorno del espectro autista, aunque sabemos que el trastorno es súper amplio. Pero claro, había muchas cosas que coincidían. Entonces, claro, yo eres como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Una no lo quiere como asimilar, pero por otra parte estás viendo, hey, aquí hay muchos datos que coinciden, ¿no? Entonces, bueno, después de la famosa pandemia, como le teníamos mucho pánico a todos a ir a los centros de salud, claro, a Bruno le tocaba justo la revisión de los 2 años. Entonces, bueno, cogimos una cita con una pediatra privada. Y claro, ella vio pues cosas así, Bruno muy nervioso, gritaba, esto de ponerse en la camilla, ni hablar, bueno, todo el rato pegaba la teta, bueno, una cosa así como, oye, aquí hay algo, ¿no? Total, que nos derivó a la neuropediatra del centro. Yo fui, una consulta privada, obviamente, y bueno, esta neuropediatra lo evaluó y no encontró nada, ¿no? Entonces, esto Bruno tenía 2 años y 4 meses. Y bueno, ella al final del informe, yo tiempo después, leyendo todos los informes que tengo, leí que ponía, lo tengo aquí escrito, signos de alerta en área de relación y comunicación social, ¿vale? En negrita ponía esto, signos de alerta. Y luego ponía pues que el resto de la exploración física y neurológica que no se encontraban hallazgos relevantes. Pero claro, lo otro, signos de alerta en área de relación y comunicación social, esta neuropediatra lo único que hizo fue derivarlo a la psicóloga del centro, ¿vale? Entonces, claro, íbamos haciendo una sesión semanal, ¿ok? En la que, bueno, dejamos de ir porque es que no avanzábamos, o sea, no había nada que hacer ahí, perder el dinero, únicamente el dinero y el tiempo, que es lo más valioso que luego te contaré. Entonces, bueno, estuvimos varios meses ahí hasta que decidimos, pues, dejarlo. Y luego con el pediatra del centro de salud,
fue de la seguridad pública, de la seguridad social, la sanidad pública aquí en España. Lo derivó a logopedia por el tema del habla, ¿vale? Que le costaba hablar. Esto quedó ahí. Y luego, en junio del 2021, Bruno tuvo unas reacciones en la piel bastante bestias, ¿vale? Le salió un sarpullido por todo el cuerpo, alrededor de la comisura de los labios, por toda la parte baja de la nariz. Y claro, ¿qué haces? Pues vas al centro de salud, ¿no? Que es lo único que conoces. Pero en este caso, como no te atendían rápido, cogimos una cita privada con una dermatóloga aquí en Barcelona que no conocíamos de nada. Pero bueno, nos fuimos al Quinto Pino, a la otra parte de la ciudad, pagamos la consulta para que esta señora solo nos dijera que era un exantema y nos diera pues una pomada para aplicación tópica, ¿ok? No me quiero alargar mucho, pero creo que es necesario un poco poneros en contexto, ¿vale? ¿Qué pasó? Que bueno, esto se le acabó yendo, pero ahí fue cuando mi mejor amiga, que es muy sabia en piel, pero a nivel holístico y así, me recomendó a una dermatóloga integrativa, ¿ok? Entonces, a raíz de esas 2 consultas que hicimos con ella, empezamos a cambiar cositas en la alimentación, ¿vale? Empezamos a aparcar el gluten, empezamos a aparcar los quesos de vaca, los lácteos de vaca, ¿ok? Empezamos a hacer pequeños cambios que yo no conocía en la alimentación, pero que dieron resultado, ¿vale? Empezaron a dar resultados, ¿ok? Bueno, total, que después de este episodio, que su piel nos decía que algo en su interior no iba bien, ¿ok? Estaba hablando, esos síntomas estaban hablando. Yo contacté con la pediatra del centro de salud por este tema de las rabietas, de la frustración, de las obsesiones, bueno, todo esto que os he contado antes y más, ¿no? Entonces, claro, ella me hizo una serie de preguntas por teléfono, lo visitó en consulta y, claro, luego me dio un papel que ponía derivación al CEDIAP, que es al Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz, por un posible TEA, por un posible autismo, trastorno del espectro autista. Entonces, claro, yo ya intuía todo eso, pero para mí leer aquello en un papel fue como, ostras, que esto es de verdad. O sea, lo que yo suponía es realmente un posible diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, yo pues nunca paré y si ya había investigado, empecé a investigar más todavía. Empecé a investigar más y más y más y más. Yo cuando Bruno se dormía por la noche, cosa que ahora no hago, yo cogía el teléfono y me ponía a buscar si encontraba alguna cosa de autismo, TEA, empezaba a ver vídeos, a buscar información. Tenía la cabeza, Luis, tenía la cabeza loca de tanta información. Además, claro, tú entras en internet y encuentras muchísimo material. A veces contraproducente porque si no vas a las fuentes correctas, que uno no sabe cuándo son correctas o cuándo no, cuando está investigando, pues bueno, muchas horas, muchas horas ahí de investigación, ¿no? Entonces, bueno, Bruno también estuvo yendo a un centro de estimulación infantil aquí en Barcelona, siempre privado, porque por la sanidad pública, obviamente, pues o te quedas sentado y pasa el tiempo y no hacen nada, o actúas, ¿no? Y tienes que pagártelo tú, tienes que costeártelo tú. Y aquello, bueno, duró un tiempo hasta que ya se nos quedó corto, ya vimos que Bruno no avanzaba, sí que avanzó en cuanto a tema sensorial, ¿vale? Avanzó mucho, pero ya como que se estancó y decidimos parar, ¿ok? Entonces ahí, después empezamos también otro proceso de valoración con una psicóloga que nos habían recomendado, ¿ok? Pero las consultas de valoración no acababan nunca, ¿ok? Y gastamos como más de 400 euros en 4 o 5 visitas iniciales de valoración que todavía no habían terminado y al final pues mi marido y yo dijimos, mira, o sea, no hay feeling con esta psicóloga, esto se está alargando en el tiempo, cosa que nos había dicho que era de una manera, está siendo de otra. ¿Qué hacemos? Paramos. O sea, cerramos la puerta y nos fuimos a otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que a finales del 2021, ¿vale? Yo me topé
con un podcast en el que Nutriyermo, ¿vale? El doctor Guillermo Navarrete, mi mentor de la certificación en nutrición moderna, lo entrevistaban y era un podcast que hablaba sobre cuál es el mejor desayuno para tu hijo, el bacon o la avena, ¿ok? Y a mí ese podcast, me hizo explotar el cerebro literalmente. ¿Por qué? Porque yo venía de ser vegetariana. Yo fui vegetariana 10 años. Sí. 10 años vegetariana y Bruno, de hecho, hasta los 3 años y medio no probó la carne, ¿vale? Mi marido se volvía loco aquí en casa porque, claro, tú imagínate que si batch cooking, que si un montón de preparaciones, que si quinoa por aquí, que si un preparado de no sé qué por allá, que si el arroz tal, las verduritas, era todo verdurita. Y claro, es mucha elaboración la que hay que hacer, ¿no? Y él, mira que él no fue ni ha sido vegetariano nunca y pobrecito se tiraba horas y horas en la cocina porque yo tenía que atender a Bruno, o sea, fíjate lo que hace el amor, ¿no? Y bueno, pues vi ese podcast y todas mis creencias limitantes, en cuanto a la alimentación se esfumaron. Pero no solo por mí, por pensar, tía, ¿qué estás haciendo con tu salud? No, o sea, ¿qué estás haciendo con la salud de tu hijo? Que en los primeros 3 años de vida, que son tan importantes y tan necesarios en cuanto a una buena alimentación, o sea, este niño está destruido, o sea, este niño está desnutrido, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que empezaron a cambiar las cosas en casa, o sea, así como de la noche a la mañana. Y yo cogí cita con una doctora integrativa, para mí, de hecho, no para Bruno, y bueno, me empezó a hablar de muchos temas, ¿no? De ambiente de luz, de conexión con la naturaleza, algunas pequeñas cositas, aparte, pues bueno, de temas de alimentación, ¿no? ¿Qué pasó? Que ahí empezaron a cambiar cosas, como te digo, en casa. Mi marido feliz, imagínate, súper feliz. Pero dio la casualidad que meses después, o no sé si en ese periodo de tiempo, a principios del 2021, no recuerdo cuándo fue, Guillermo, lanzó la certificación en nutrición moderna. Y a pesar de que yo no tenía intención de dedicarme a ello, claro, era un desembolso de dinero importante entonces, pero bueno, lo hablamos en casa y dije, pues mira, vamos allá, si es por mejorar la salud familiar, vamos a ello, nos lanzamos. Y la hice la certificación, soy de la primera promoción del 2022 y cambiaron muchísimas cosas más en casa, obviamente. Después de todo el conocimiento adquirido, pues empezaron a cambiar muchas más cosas en casa. Y actualmente pues llevamos 3 años y 7 meses de cambios. O sea, se dice pronto, en los que hemos pasado por muchas cosas, por muchísimas cosas. También te diré que a lo largo de este tiempo y después de haber hecho la certificación, claro, yo seguía investigando, yo quería encontrar al profesional, o sea, al profesional que me ayudara a sacar a mi hijo del espectro. O sea, yo sabía y tenía la intuición y la corazonada de que había algo que hacer. O sea, yo no me podía quedar con las manos así, con los brazos cruzados, esperando. O simplemente, bueno, que tuviera una etiqueta de por vida, ¿no? Y bueno, encontré una doctora así presencial aquí en Barcelona, con 20 y pico de años de experiencia en trastornos del neurodesarrollo, que hacía tratamientos biomédicos y demás, y decidimos pues ir, ¿no? Después de investigar mucho, pues sí, vamos allá. Una primera visita de 4 horas, bueno, parecía todo muy bonito, pero ¿qué pasó? Que yo ya durante este tiempo anterior, yo ya había eliminado ciertos alimentos de la dieta, no solo de Bruno, de la dieta de toda la familia, ¿ok? Y esta señora pues me cambió un poco las cosas, ¿no? Y yo, claro, según qué cosas me decía, pues yo le decía, pero esto, tal, los antinutrientes de esto, las ingestas de aquí, las ingestas de allá.
Y claro, mi marido me decía, oye, pues mira, si confiamos en esta mujer, pues vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Si estamos aquí, pues vamos a hacer lo que nos dice, a ver qué pasa. Y yo, bueno, pasé un poco por el aro, pero a regañadientes, ¿ok? Porque claro, nos trastocó muchas cosas. Bueno, total, que con esta mujer estuvimos 4 meses. 4 meses horrorosos en los que yo pasé muchísimos nervios. Bruno hacía menos ingestas al día. Esta mujer me decía que tenía que hacer 5 ingestas al día. Comía muy poca proteína, muchísima verdura. Bruno pasaba hambre, o sea, tenía ansiedad por la comida, cosa que anteriormente pues ya habíamos tratado de ir modulando, ¿no? Pero claro, yo empecé a ver cambios y sobre todo Luis lo llenó a suplementos. O sea, lo llenó, yo tenía en el armario de la cocina, aquello parecía, no sé, un herbolario, una farmacia, suplementos, a cuál más malo, más amargo. Yo no sé ni cómo mi hijo era capaz, pobrecito, de tomarse todo aquello. Se tomaba incluso cápsulas de estas de orégano, claro, abiertas porque él no las sabía tragar, así en el agua, tal cual, con lo horroroso que es el orégano de tragar, así sin nada. Bueno, yo no sé. La cosa es que Bruno estuvo 4 meses, literal, con diarreas. 4 meses con diarreas. Entonces, claro, cuando se resfriaba, pues claro, era todo por correo electrónico, además. Le decíamos, pues doctora, pasa esto, tal, bueno, súbele la vitamina C, no sé cuánto, cuando la vitamina C es laxante, hazle esto, lo otro, tal y cual. Bueno, y claro, Bruno no mejoraba, era como más diarrea y diarrea y diarrea. Hasta que, bueno, supongo que muchas de las personas que igual nos escuchen han leído el libro Supervivir de Carlos Stroh. Pues yo me lo había leído ya y, bueno, otro día, un día de esto revisándolo, volví a leer una parte del libro que me hizo reflexionar y pensar, tía, o sea, ¿qué estás haciendo? Nos hizo reintroducir legumbres otra vez, tú imagínate, o sea, tuvimos que ingeniárnoslas en la cocina porque, bueno, mi marido ahí intentando hacer un pan de lenteja roja, tortitas de coco que se deshacían, que al final encontramos después de no sé cuántas pruebas, o sea, era un nerviosismo, una tensión. Bueno, pues yo volví a releer ese libro y mi cabeza volvió a hacer un cling. ¿Qué estás haciendo? O sea, has aprendido muchas cosas valiosas que te han servido, que has visto ciertos resultados en el poco tiempo que llevamos y estás volviendo a cambiar. O sea, Bruno estaba súper nervioso, inquieto, mordía, pegaba, pellizcaba. O sea, unas cosas, Luis, que yo decía, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, total, que se lo comenté a mi marido y me dijo, mira, o sea, habla con esta mujer, pide cita con ella, vas presencialmente porque justo él, cuando yo fui, él no estaba de viaje por trabajo. Ve y, bueno, ponle los puntos sobre las íes, ¿no? Total, que así fue. Yo me fui, porque además le pagamos una mensualidad, fíjate. Le dije varias cosas sobre la dieta, varias cosas sobre los suplementos, me lo agradeció profundamente, ¿ok? Nos devolvió la mensualidad, me devolvió todo el historial de mi hijo, que se lo pedí, y de verdad me lo agradeció, se anotó muchas cosas, me dijo que se iba a revisar lo que estaba haciendo en cuanto a la dieta y demás. Y bueno, yo me fui de ahí, pues la verdad que súper tranquila porque ella admitió que se había equivocado. Ella admitió que, pues según algunos suplementos que le había dado cuando Bruno estaba mal, pues esto, aumentando vitamina C o dándole GABA, que lo puso como una moto. Bueno, una serie de cosas que ella me dijo, sí, lo siento, es cierto, me he equivocado. O sea, he fallado aquí. Que de hecho, yo no sé ni cómo esa mujer podía llevar a todos los pacientes que llevaba, porque en cada correo yo tenía que explicarle otra vez toda la situación, de dónde veníamos y todo lo que Bruno estaba tomando actualmente. O sea, era una cosa muy desgastante a nivel mental y de todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que aparcamos a esta mujer, yo cambié la alimentación y en 24 horas Bruno empezó a hacer, bueno, a ir al baño y sus heces fueron totalmente normales. Después de 4 meses, en 24 horas de cambiar la alimentación a lo que llevábamos ya hecho anteriormente. O sea, mira tú
lo heavy que fue el tema. Aparqué todos los suplementos, dije a tomar viento todo esto, porque es que no, o sea, no estamos por el buen camino, no estamos yendo por el buen camino, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mediante el sistema de salud público, la pediatra del centro de salud nos derivó a este centro para hacer la evaluación de TEA, ¿ok? Y esto fue, pues mira, accedimos a este centro en marzo del 2023, cuando Bruno tenía 4 años y 7 meses. Tardaron un año en aplicarle el test A22, este que evalúa pues el grado de autismo, si un niño tiene autismo, no tiene autismo y tal. Que si lo haces por privado cuesta más de 600 euros. Y es, o sea, mi marido estuvo ahí y es, bueno, yo no sé ni cómo se atreven a cobrar este dinero, ¿vale? Por una entrevista inicial a los padres y por observar al niño durante media hora, pues cómo interactúa, cómo juega, cómo contesta, si te mira a los ojos, si no, una serie de cosas que, bueno. Tardaron un año en hacerle este test. Y cuando se lo hicieron, pues dio como resultado pues que estaba dentro del autismo, ¿vale? Cosa que ya sabíamos, o sea, ya lo sabíamos, ya lo intuíamos, pero por suerte nosotros ya empezamos a trabajar tiempo atrás, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos cuando Bruno tenía 3 años y medio, por suerte, y ya te digo, el diagnóstico oficial, ¿no?, por la sanidad pública nos lo dieron en marzo del 2022, pero por suerte, ya te digo, llevamos recorrido ya hecho aquí. No sé si quieres que te explique más, yo me puedo alargar todo lo que quieras. Déjame Asimilar. recapitular. Viste cosas extrañas. Tu intuición de madre ya sabía lo que estaba sucediendo. Tu amor de madre no se quedó de brazos cruzados y quería solucionarlo porque su intuición decía que tenía solución. Buscaste por todos los medios, pero aún no estaba solucionado. Ibas por buen camino ya. ¿Qué fue eso que tú hiciste ya cuando tomaste la decisión de actuar tú? Porque ya tú tenías los conocimientos, por lo visto. Ya habías estudiado muchísimo, sabías más que la especialista, sabías más de antinutrientes que la especialista y más de nutrición. ¿Qué fue eso definitivo que ya hiciste y que te ayudó a tomar la decisión de tú tomar las riendas de la madre, tomar las riendas de su muchacho y decir esto lo sano yo? ¿Y qué fue lo que hiciste? Continúa con la historia. Pues mira, está claro, bueno, hay muchas versiones de qué es el autismo es tal, el autismo es cual, no, esto no es, esto sí. Yo lo que te puedo decir es que bajo mi experiencia está claro que en el autismo hay un desbalance del organismo muy grande, ¿vale? Un desequilibrio muy grande a nivel general, ¿ok? Y hay que restablecerlo. O sea, los niños con problemas del neurodesarrollo o con patologías de piel, etcétera, tienen muchos problemas a nivel intestinal, ¿vale? Hay inflamación en ese organismo. Aunque un niño a simple vista pues puede aparecer por fuera que no está inflamado, interiormente hay inflamación, hay neuroinflamación, hay un organismo intoxicado. Hay muchos tóxicos pues que entran por todas las vías, principalmente por lo que se ingiere. Hay muchos colorantes artificiales que, bueno, ya sabemos que son muy tóxicos, que dan hiperactividad, a nivel cerebral pues también crean neuroinflamación y un largo etcétera, ¿no? Por no hablar pues de los pesticidas, todo el glifosato, todo esto, todo lo que nos tiran desde los aviones con los chemtrails, que es espantoso aquí en Barcelona. Yo no sé ahí dónde estás tú, pero aquí es horroroso, es muy heavy. Claramente hay una intoxicación y este organismo está tratando o sea, está hablando y te está diciendo, te estoy dando muchas señales, hazme caso, pero claro, hazme caso si no sabes, pues no sabes por dónde tirar.
pero hay claramente un organismo intoxicado, hay un intestino permeable, están pasando cosas a la sangre que no deberían pasar. Bueno, hay mucho desbalance a nivel mitocondrial, también hay mucha disfunción. Es un sistema totalmente colapsado, un hígado que no, que no filtra, que no depura. Bueno, hay muchísimas cosas aquí, ¿no? Pero nosotros, con todo esto que yo empecé a investigar con aquella doctora integrativa que me visitó, y después de hacer la certificación en nutrición moderna, empezamos a cambiar muchas cosas en casa. Y lo primero que cambiamos fue la alimentación, ¿ok? Dejamos gluten aparcado y mira que mi marido se dedica a ello, ¿vale? Él es consultor a nivel internacional de pan, panetone, productos fermentados, productos italianos, pizza. Y claro, aquí comíamos mucha pizza, pizza de la buena, comíamos mucho pan, pan fermentado, con fermentaciones o sea, con larga fermentación y demás, pero claro, era gluten. Todo esto hace que las membranas celulares del intestino pues se separen y crean permeabilidad intestinal. Bueno, claro, todo esto, o sea, yo entiendo el trabajo que él hace porque le apasiona, realmente le apasiona, es un amor, es un amor por todo lo que hace y lo respeto y maravilloso porque la verdad que lo disfruta mucho, pero claro, aquí en casa tuvimos que cambiar muchas cosas. Panetone, tú imagínate, la de panetone que comíamos aquí, cosa que ya mi marido hace test aquí en casa, pero Bruno desde hace años puede ver panetones, puede ver test de panes, sabe que no comemos eso y él no le da ninguna importancia, no lo pasa mal. O sea, que es la felicidad y la tranquilidad que yo tengo, que no lo pasa mal, cosa que años atrás era ver a un niño en un parque con un palito de estos de pan. ¡Uf! Se ponía Luis, que era una cosa indomable. O sea, indomable, quería comer todo el rato, tenía ansiedad. Tan pequeñito, tú imagínate, es una cosa muy bestia. Entonces aquí empezamos a cambiar muchas cosas de la alimentación y bueno, mi marido pues siempre apoyándome en mis investigaciones y mis cosas, cosa que agradezco profundamente en el alma. Y lo segundo que cambiamos fue el ambiente de luz en casa. Esas fueron las dos cosas que se me van a quedar siempre grabadas en la mente porque empezamos a cambiar todo esto. Y evidentemente no fue de un día para otro, pero bueno, a medida que yo iba aprendiendo, iba implementando cosas, también en la medida de lo posible y poco a poco, sin prisa pero sin pausa, porque bueno, claro, eran muchas cosas de golpe y uno entra como en shock, ¿no? Como en colapso, como dices, ostras, yo lo quiero todo ya perfecto, ya, o sea, mañana, cosa que no puede ser. Entonces, claro, eso también como madre a mí me generaba ansiedad, me generaba nerviosismo, era como quiero el control, ¿no? Quiero el mejor ambiente posible para mi hijo y evidentemente pues en consecuencia para nosotros, claro. Entonces ya te digo, empezamos a cambiar estas dos cositas. Luego empezamos a cambiar pues muchas cosas en casa también. Empezamos a cambiar muchísimas cosas en la cocina, a tener utensilios sin tóxicos, tener sartenes adecuadas, sartenes de hierro o de vidrio o de acero inoxidable, utensilios de acero inoxidable, eliminar plásticos. Claro, todo esto fue una progresión en el tiempo importante, no se puede hacer de un día para otro. Luego llegó el tema de la higiene electromagnética, un temazo también, porque Bruno, o sea, era un nervio puro, pero me decían, bueno, mejor que esté así, que no esté todo el día dormido. Dices, sí, vale, pero, o me decían en mi casa, uy, pues tú de pequeña eras igual que él. Claro, estas cosas, ¿no? Que se asocian a lo común, a lo de toda la vida. Bueno, es así, está bien, ¿no? Es un niño, es un niño. Pero claro, yo como madre pues veía cositas, aunque Bruno sea mi único hijo y no haya sido madre antes, claro, yo veía cosas pues que me llamaban la atención. Llegó el tema de la higiene electromagnética. Aplicamos muchas cosas de higiene electromagnética. Aplicamos también filtros de higiene electromagnética. Hemos invertido varias veces en estos filtros. Hay estrategias para combatir esta contaminación electromagnética gratuitas, obviamente.
Pero hay otras pues que hay que hacer una inversión, ¿no? Entonces decidimos probar y empezamos a notar cambios muy significativos en el sueño de Bruno. Entonces, claro, va sumando cositas, que si la alimentación por aquí, que si la luz, el ambiente de luz por allá, también el ambiente de luz en el colegio, porque en los colegios, como dice María Luna, son zoológicos, ¿no? Son lugares, en los lugares cerrados, generalmente, sobre todo en otoño, invierno aquí, donde los niños están con las ventanas cerradas o con calefacciones, bajo luces artificiales. Claro, ese ambiente de luz también se puede controlar y nosotros llevamos 2 años controlándolo en Bruno, notando cambios muy beneficiosos. Todo esto del control en el cole, de hecho me acuerdo y siempre estaré agradecida a Sergio Lortegui, de Salud a lo Bestia, porque él insistió hace más de 2 años en decirme tienes que proteger a Bruno de la luz del colegio. Y yo le decía, ¿tú crees tal? Yo ya lo sabía esto, ¿no? Pero claro, él incidía ahí y me dijo, mírale unas blue blockers así, asá, tal y cual. Entonces, bueno, decidimos invertir también. Entonces, todo es una inversión. Pero claro, pensábamos, jolín, con 5 años, ¿no? Con 5 años, madre mía, gastarte este dinero en estas gafas, a ver si las va a romper. Bueno, rompió 2. Rompió 2. Pero bueno, por suerte nos dieron muchos frutos positivos, muchas cosas positivas. Como te decía, cambiamos iluminación, alimentación, ambiente de luz, higiene electromagnética, tóxicos en el hogar, tóxicos también en cuanto a cosmética en el baño, que esto ya es un temazo también, hay muchísima cosmética disruptora, con disruptores endocrinos, hormonales, bueno, un desastre. Estamos realmente hoy en día intoxicados en 360 grados, es criminal. Y luego empezamos a reconectar con la naturaleza, ¿vale? Porque, bueno, si vives en la montaña o en un pueblo, así, en un lugar más apartado, pues igual tienes más acceso a la naturaleza o más facilidad para acceder a ella, ¿no? Cada día. Pero claro, aquí estando en Barcelona, en una ciudad como Barcelona, pues se hace difícil. Y se hace difícil muchas veces también pues por el día a día, por los horarios del colegio. Bruno nunca se ha quedado a comer en un comedor en el colegio. Nunca. Por todo este tema de los tóxicos y de la alimentación. Lo hemos podido combinar en casa, por suerte. Yo estoy súper agradecida de todo el esfuerzo que hemos hecho a nivel familiar para que esto fuera posible, porque si no, Bruno no estaría como está ahora. O sea, yo he visto a mi hijo, me acuerdo cuando entró con 3 años al colegio, él no había ido a guardería ni nada así, siempre había estado conmigo, pero bueno, esto no quiere decir que su comportamiento fuera así porque había estado siempre conmigo, ¿no? Pero él lo pasó mal, o sea, él lo pasó mal y yo lo pasé mal, porque yo me acuerdo del periodo de adaptación que eran 3 días, 20 minutos, que podíamos ir los padres, dejar a mi hijo mal, o sea, dejar a mi hijo llorando. Y las profesoras me decían, no pasa nada, o sea, me llega a pasar hoy y yo no actúo como actué entonces, ¿vale? Ha sido todo un aprendizaje, o sea, Bruno ha venido aquí para enseñarme tantas cosas, Luis, tantas, que yo estaré profundamente agradecida, porque él lo pasó mal, como te decía, y yo también, o sea, todos lo pasamos mal, de verlo cómo gritaba, cómo se tiraba al suelo, que no quería entrar al colegio, esas rabietas, claro, él no tenía la comunicación que tiene ahora, él no sabía expresarse, también esa frustración por no saberse expresar, ¿no? Bueno, fueron muchísimas cosas que bueno, en el tiempo hemos ido superando, hemos ido sorteando y por suerte hemos llegado a quitar esa etiqueta de autismo a Bruno, ¿vale? Ha sido un proceso largo porque llevamos, ya te digo, 3 años y 7 meses de cambios, pero hay mucho por hacer, o sea, hay mucho por hacer. Como te decía, todos estos tips que te he dicho de la luz, de la higiene electromagnética, de reconectar con la naturaleza, o sea, hay tantas estrategias, tantas que se pueden hacer, que es necesario que el mundo las conozca y que
padres que nos puedan estar viendo, familias que nos puedan estar viendo, que vean cositas en casa con sus niños o que ya lleven un camino recorrido, hay muchas cosas que se pueden hacer. Evidentemente, muchísimas cosas gratuitas. Hay otras, pues bueno, que hay que invertir, hay que hacer cierta inversión, pero siempre a favor de la salud de los más pequeños, o sea, de los tesoros que tenemos en casa y que para cualquier familia es lo más grande, ¿no? Y yo como madre, pues he hecho y haré lo que sea porque él esté mejor, ¿no? De hecho, mira, no sé si conoces, hay un test que se llama el test ATEC, ¿vale? Que es un checklist de evaluación del tratamiento del autismo. Se encuentra en diferentes webs, pero yo siempre lo hago en una web que se llama autismresearchinstitute.org, si no me equivoco. Entonces, bueno, es un test que se hace online, que nada, se hace en 10-15 minutitos, muy rápido. Y hay diferentes bloques de preguntas, ¿ok? Hay un bloque que es sobre el habla, el lenguaje y la comunicación. Hay otro bloque que es sobre sociabilidad, otro bloque sobre conciencia sensorial cognitiva y otro bloque sobre salud físico y comportamiento, ¿ok? Entonces, bueno, en una de esas búsquedas que yo hice tiempo atrás, di con este test, que yo no tenía ni idea, ¿no? Y me dio por hacerlo online. Una noche aquí en la cama con Bruno, me dio por hacer el test. Y bueno, aquello fue en junio del 2023, cuando reciente iniciábamos pues con todo aquel cambio, ¿no? Más o menos. Y me salió una puntuación de 56, ¿vale? Bueno, aquello se quedó ahí, me llegó al correo y tal, ¿vale? ¿Qué pasó? Que meses después, también buscando, otra vez, buscando cómo mejorar, ¿no? Siempre mejorar, siempre mirando hacia adelante, me acordé, ostras, yo había hecho este test, déjame mirar en el correo. Entonces lo recuperé en el correo, vi aquellos 56 puntos y volví a hacer ese test, ¿ok? Fueron 8 meses después de ese primer test, eso fue en marzo del 2024. Y Bruno puntuó 34, ¿ok? Entonces, ostras, de 56 a 34 hay un salto considerable, ¿ok? ¿Qué pasa? Que este test se recomienda hacerlo cada 3 meses, ¿ok? Para ir viendo pues si hay mejoras, si hay retrocesos en todas estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, mi marido y yo los estuvimos haciendo cada 3 meses, que ya era evidente la mejora, porque nosotros lo íbamos viendo, ¿vale? Íbamos viendo pues cómo Bruno estaba mejor a nivel sensorial, cómo ya con el tiempo la música dejó de molestarle, podemos escuchar cualquier tipo de música ahora, o sea, es otro niño, Luis, es impresionante, es otro niño. Entonces empezamos a hacer ese test cada 3 meses. Bruno desde 56, que fue el primero, a 34 el segundo, a 25 el tercero, a 19, a 14 y finalmente en abril de este año, 2025, puntuó 8, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que Bruno está fuera del espectro autista. Se considera que un niño o una niña está fuera del espectro cuando puntúa 10 o menos, ¿vale? Que es lo que puede puntuar un niño neurotípico, o sea, cualquier niño de la calle, cualquier niño del mundo puede puntuar de 0 a 10 y estar dentro de la normalidad, ¿no? Que no haya ningún diagnóstico. Pero nosotros ya lo vimos y sobre todo, ¿sabes cuándo vimos más mejoría? El verano del año pasado, el verano del 2024, hizo un cambio brutal en todo el verano. De hecho, en junio del año pasado hicimos unas vacaciones terapéuticas porque nos fuimos a Costa Rica, ¿ok? Nos fuimos al trópico, nos fuimos al Caribe Sur, a la parte más rural del país, la menos desarrollada. Estuvimos ahí, no llegó a 3 semanas. Después volvimos a Barcelona, pasamos todo el mes de julio, mes de agosto y parte de septiembre, pues con baños diarios en la playa, que la tenemos a 10 minutos caminando aquí en línea recta, con baños diarios en la playa, con sol diario, aparte de todo el recibido en Costa Rica, y con grounding diario, con earthing diario, ¿vale? Con contacto con la tierra.
¿vale? Y notamos un cambio espectacular. De hecho, vimos, estando allí, cómo su sistema nervioso estaba más regulado. Porque estar envueltos en la naturaleza, y más en la naturaleza tan salvaje de ese país, o sea, es impresionante. Si no has ido nunca a Costa Rica, bueno, Venezuela es un país espectacular, pero Costa Rica es brutal. O sea, hay una diversidad de fauna, de flora. Estábamos 24 horas inmersos en la naturaleza con el sonido de los grillos, de las chicharras, de los pájaros, de las guacamayas, de los tucanes, de los monos aulladores. O sea, impresionante el sonido del mar, y Bruno mejoró muchísimo en aquel periodo de tiempo. Cosa que este año hemos notado otra vez, porque bueno, cosas de la vida, el destino nos está llamando a ese país. Yo me apunté a un concurso en Instagram y bueno, nos tocaron 2 billetes de avión para Costa Rica, ida y vuelta, ¿vale? Sí, sí, increíble. Y nos fuimos en junio de este año. Nos fuimos del 4 al 27, justo que volvimos el día de mi cumpleaños. Y lo mismo, o sea, este año además lo disfrutamos más porque volvimos al mismo lugar. Y la experiencia fue como, yo por lo menos llevo arrastrando esa sensación de paz, de calma, de vida lenta, sobre todo. Allí la gente con menos es más feliz. O sea, tú ves la vibración del ambiente rodeados de naturaleza, de mar, de contacto a tierra, de sol potente. O sea, esa es la medicina más grande del mundo. Esa es la medicina más grande que existe. Y este año hemos vuelto a ver cómo la naturaleza nos hace regular el sistema nervioso y nos mejora, o sea, tantísimo. O sea, de hecho, el sol, bueno, ya lo vimos en el podcast con Sergio, pero es el primer alimento del ser humano. Sin sol no hay vida. Y el sol tiene una potencia para sanar brutal. O sea, es el principal quelante de metales pesados, tanto que hablamos de metales pesados en autismo, ¿no? De quelaciones y tal. Hay que tener cuidado con esto porque, bueno, los agentes quelantes que podamos dar, que podamos administrar, arrasan con lo malo, pero también arrasan con lo bueno, arrasan con un montón de minerales, te pueden desmineralizar. Hay que dar un control con analítica, pues de una serie de minerales y demás, ¿no? Pero te digo, hoy en día, mira, yo he estado desviándome un poquito del tema, metida en muchos canales en Telegram, que si grupo de autismo por aquí, que si grupo de no sé quién del método tal, no sé cuántos del método cual. Y bueno, yo estaba pues por saber, ¿no? Por saber lo que se cocía ahí dentro, por ver lo que preguntaba la gente, lo que respondían y tal. Y a mí la verdad que eso me asusta porque se trata a todos los niños de la misma manera, ¿ok? Se dan suplementos a todos prácticamente, los mismos suplementos sin discriminación. Y esto es peligroso. Yo no estoy en contra de la suplementación, ¿vale? Porque hay cierta suplementación que puede funcionar en momentos específicos, pero si no tenemos cubierto, o sea, si no tenemos unos buenos cimientos en hábitos diarios y en herramientas que hayamos instaurado en el tiempo, esos suplementos no van a funcionar. Porque lo más importante es el ambiente en el que nos movemos. Lo más importante aquí es el contacto con la naturaleza, es baños en el mar, a ser posible, es estar con los pies pegados en la tierra, subiendo el voltaje corporal. Es como si nos cargáramos, si cargáramos la batería del móvil, ¿no? Todo esto es lo que realmente hace que haya un equilibrio en el organismo. El sol, la eliminación de tóxicos, pero vaya, esto que te estoy comentando, el ambiente, son cosas, son estrategias, son herramientas que cualquier ser humano puede implementar en su día. ¿Qué pasa? Que hay que conocer
estas herramientas. Nosotros tardamos más de 1 año y medio, casi 2, en establecer estos hábitos de vida, Luis. O sea, se dice pronto, no, por mucho que te puedan explicar, pues mira, el ambiente de luz tiene que ser así, esto tiene que ser allá, asá, la alimentación tal, la higiene electromagnética así, asá. Claro, es muchísima información de golpe. Entonces hay que ir poco a poco, hay que ir por pasos, porque, claro, si me viene, por ejemplo, una familia pidiéndome ayuda, yo no le puedo soltar todo esto en una sola sesión, porque asusta. O sea, habrá gente que no, pero generalmente si no conoces nada de esto es como, ey, ¿qué me estás contando? Que tengo que cambiar todo esto así de golpe. Bueno, hay que ir poco a poco. Por eso es muy importante explicar estas herramientas, dar a conocer estas herramientas, explicar el por qué. Y lo más bonito aquí es la experiencia. De hecho, todas estas historias surgen porque hay una experiencia previa, porque hay alguien muy valioso al que uno quiere ayudar. Y me parece eso lo más bonito, ¿no? Bueno, es un aprendizaje muy grande, yo sigo aprendiendo y sigo hilando todavía más fino, pero es necesario que estén estas bases bien sólidas para poder seguir trabajando, ¿vale? Nosotros, después, ya te digo, de estos alrededor de casi 2 años de establecer todo esto que ya aprendí, de llevarlo a la práctica, de llevarlo a la práctica lo mejor posible, porque bueno, podíamos mejorar todavía cositas, pero bueno, dentro del ambiente de la ciudad pues hay muchas cosas que a veces pues no se pueden controlar del todo o no al 100%, es bastante complicado. Pero sí que hay estrategias muy importantes que se pueden llevar a cabo de manera muy fácil. La cosa aquí es querer, porque otra cosa te diré. Yo me he topado con familias del colegio de Bruno y del colegio anterior donde estuvo los 2 primeros años. De hecho, pues mira, un niño, por ejemplo, que a simple vista parecía, bueno, completamente normal. No me gusta la palabra normal, ¿no? Pero para entendernos, pues sin ningún tipo de complicación. Y ese niño dejó de venir al colegio. Y nada, un día le escribí a su madre, oye, mira, ¿qué pasa, tal? Y me explicó pues que este niño lo habían diagnosticado con autismo. Un niño aparentemente, ya te digo, normal, que no me gusta la palabra normal, pero dejó de comer de un día para otro, dejó de hablar de un día para otro y se escondía debajo de las mesas en el colegio. O sea, esto es muy heavy. Yo cuando empezamos con aquel tratamiento biomédico, que ya me queda súper lejos, yo le comenté a esta mamá, oye, mira, que existe esto, yo pues con ganas de ayudar, ¿no? Que sepas que estamos haciendo esto, que existe esto. Se lo comenté varias veces y no vi, o sea, ni cierto interés, no vi ningún interés. Entonces, claro, yo insistí en el tiempo, al cabo de los meses y tal, y como vi que no obtenía respuesta, dije, vale, yo me retiro. Yo quería ayudar con toda mi buena fe, yo quería ayudar, quería darte a conocer todas estas herramientas que llevamos empleando, pero bueno, hay gente que se cierra en banda y no quiere saber nada. Lo mismo pasó en el colegio de Bruno, donde está ahora hace 2 años. También hay un nene con autismo, pero bueno, a simple vista tú ya notas, ¿no? que hay algo. A Bruno no se le notaba nada, por suerte. Lo notábamos nosotros, pues el tema de la agresividad, pues con 3 años esto que le costaba mirar a los ojos, siempre desviaba la mirada, estaba muy disperso, balbuceaba mucho, tenía muchas ecolalias. Cuando le preguntabas algo, pues él no te respondía a esa pregunta, sino que te respondía con otra cosa o con la coletilla de la pregunta que tú le habías hecho, ¿vale? No había ahí un diálogo, le costó bastante esto del diálogo. Pero te quiero decir que yo hablé con esta mamá de la otra clase, le comenté, bueno, ella me había dicho que había probado este tema del sin gluten y tal, pero bueno, fueron como 20 minutitos un día así por la mañana que se iba a trabajar muy rápido y ya vi, no, pero nos fue muy, muy complicado y tal y abandonamos, no quisimos seguir. Pero dices, abandonasteis, no sé, yo tampoco me considero ni la mejor madre, ni una superheroína, ni nada por el estilo, pero nosotros hemos pasado por mucha tela, hemos pasado por periodos de desorganización, ya te digo,
de caos en la cocina, de decir, ¿qué le cocino a mi hijo? ¿Qué hago? Estrés, ansiedad, nerviosismo, yo no dormía, Bruno me despertaba muchísimo por las noches, aparte de, bueno, mi run run en la cabeza, ¿no? Que era como no parar, no parar. Era como esta obsesión que yo tenía siempre, porque yo necesitaba encontrar al profesional o a la profesional correcta que sacara a mi hijo de donde estaba. O sea, ese era mi objetivo y no, o sea, era así como los caballos, ¿sabes? Que le ponen esto para que miren hacia adelante. Yo era R que R y claro, esto lleva su sacrificio, obviamente. A nivel familiar, pues bueno, es un desembolso importante de dinero, pues desde la formación en nutrición moderna hasta, bueno, todo lo que hemos pasado, todo el dinero que hemos perdido. Pero aquí te diré, lo más importante no es el dinero perdido. Con aquella psicóloga, con aquella segunda psicóloga, con aquella doctora biomédica, con no sé cuántos años de experiencia. El dinero va y viene, el dinero se recupera, por suerte. Pero aquí lo más importante es el tiempo perdido. O sea, si nosotros hubiésemos empezado a trabajar, si yo hubiese sabido todo esto antes, o no me hubiesen alargado en el tiempo este diagnóstico, ¿no? 1 año para hacer una valoración o no sé cuánto tiempo para derivarlo aquí al logopeda, esto, lo otro. Yo sé que Bruno se hubiese recuperado antes y aquí el tiempo juega mucho en nuestro favor o a nuestra contra, porque cuanto más pequeñitos son, más fáciles de moldear, ¿no? Más moldeables son, su organismo se recupera con mucha más facilidad. Entonces, bueno, hemos pasado por todo esto, este ha sido nuestro camino y por eso, bueno, me gustaría que esto pudiera llegar a las máximas familias posibles. Ya con que solo llegara una, yo ya soy inmensamente feliz porque de verdad que hay mucho, o sea, hay muchísimo por hacer y cosas muy fáciles. ¿Pero qué pasa? Pues que hoy en día el sistema pues nos quiere enfermos, nos quiere dependientes de los alimentos que fabrica, nos quiere dependientes de los fármacos que fabrica. O sea, nos tienen intoxicados, nos tienen enfermos, nos venden lo que nos enferma y también nos venden la solución con los fármacos. ¿Y qué pasa? Pues que todo esto crea inflamación, crea disbiosis intestinal, crea toxicidad en el organismo. Yo cuando voy a comprar o cuando me voy a la playa mismo o al parque, es que ves cada carro de la compra, ves cada... O sea, los niños, yo ahora ya no, porque ya he aprendido pues a abstraerme y a no sufrir, pero yo iba al parque o iba a la playa y veía los perímetros abdominales de los niños, o sea, esas inflamaciones, esa desconexión, o sea, niños con los móviles pegados, no sé, unas cosas aberrantes y luego nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué está gordo? Bueno, porque está con esa inflamación, con ese sobrepeso, no, si come de todo, ¿no? Si come bien. Vamos a revisar lo que está comiendo. Vamos a revisar cuáles son los hábitos diarios. Por eso cuando yo asesoro a familias o a adultos también, ¿no? Lo primero que hago es enviar un cuestionario de hábitos, porque yo necesito saber con total sinceridad qué alimentos ingieren, cuándo los ingieren, cuántas ingestas hacen, si utilizan luces artificiales o no, bueno, todo. O sea, necesito saber un poco todo a nivel general el contexto, ¿no? Para luego pues explicar de la mejor manera cómo llevar estas herramientas a cabo. Porque, bueno, está claro que el sistema nos enferma, pero necesitamos abrir los ojos. Es totalmente necesario abrir los ojos y, bueno, como yo los abrí, ¿no? Yo los abrí pues cuando Bruno tenía 3 años y medio, por suerte, porque si no, imagínate, si no me llego a topar con aquel podcast de Nutriyermo, pues igual yo seguiría como estaba, no lo sé. Seguiría con las verduritas, seguiría, bueno, con muy baja densidad nutricional, cosa que ahora pues priorizamos todo lo contrario.
y Bruno ya está fuerte como un roble, no se enferma, y si se enferma es algún pequeño constipado, algo de moco o algo de tos, de verdad, increíble, increíble. Wow, han logrado lo que la medicina considera imposible, porque ya cuando etiquetan a una persona, a un niño con TEA, se muere TEA. Ya, se Sí, quedó sí, esta sí. etiqueta aquí para toda la vida. Y tú has logrado algo que se considera imposible, que esperemos que llegue al máximo número de personas para que se den cuenta que si hay un caso en donde es posible, hay que estudiar, hay que intentar, hay que investigar. Sí. Para finalizar, Ana, dale un mensaje a esos padres que están pasando por esto porque actualmente parece que hay una epidemia. Bueno, ya tú dijiste, Bruno estuvo en 2 colegios y en los 2 colegios tuvo un compañerito que era TEA. O sea, hay una epidemia de TEA Sí. actualmente. ¿Qué mensaje final le das tú a esos padres que están pasando por eso? Pues mira, hay una epidemia, sí, es evidente y va increciendo, por desgracia. Eh, y si no cuidamos, si no atendemos a estas generaciones que hay de pequeñitos hoy en día y las que vienen detrás, que asustan todavía más, la humanidad, o sea, el ser humano está perdido, está, bueno, en decadencia totalmente. Pero a mí sí que me gustaría decir a esos papás, a esos mamás, esas mamás, perdón, que puedan estar pasando pues por algún tramo de los que yo he pasado o vean indicios de que ahí hay algo, que por favor que no se queden de brazos cruzados, que investiguen, que lean, que busquen, que me contacten, que escriban, oye Ana, mira, este test ATEC, o tú cómo empezaste, o tú tal. Yo evidentemente hago asesorías personalizadas. O sea, yo no soy médico, yo no soy pediatra y obviamente siempre lo digo, con total honestidad, yo llego hasta donde puedo, ¿vale? De hecho, hay algo que no te he dicho que me gustaría decir aquí, es que nosotros después de casi 2 años de asentar estas bases en estilo de vida, ¿vale? Estas bases sólidas, después decidimos contactar con un equipo de pediatría integrativa, ¿vale? Porque queríamos ir más en profundo, o sea, hacer fotos de escáneres, fotos del organismo de Bruno para ajustar esos pequeños desequilibrios, ¿vale? Que todavía seguía teniendo esa disbiosis, para mejorar pues deficiencias de vitaminas, cositas que tenía, ¿no? Y encontramos, después de mucha búsqueda, a un equipo muy bonito, Alicia y Arantxa, que nos han estado ayudando, bueno, y estaremos infinitamente agradecidos porque hemos hecho un equipo muy bonito de intercambio de información. Ha sido como una amistad muy bonita en el tiempo de ir compartiendo, ¿no? Y de ir ajustando cositas en Bruno, aparte de todo lo que ya llevamos implementado de lo que yo estudié, pero sí que queríamos seguir profundizando más, y hemos ido notando pues en sinergia, ¿no? Trabajando en sinergia pues todas estas cositas. Entonces a mí siempre me gusta decir a esos papás y a esos mamás, a esas familias, que es necesario, o sea, los suplementos existen, obviamente, sí, y muchos funcionan, no te digo que no, pero es necesario implementar estas bases en estilo de vida para que un suplemento o para que un alimento actúe de la manera que tiene que actuar, ¿vale? Si nos hinchamos, o sea, si hinchamos a esos niños a suplementos, lo único que vamos a conseguir va a ser pues desesperarnos, porque yo pasé por ello, angustiarnos y perder dinero, ¿vale? No te digo que nos sirvan, porque de hecho conozco a una chica que contactó conmigo, que de hecho la asesoré, que tuvo una cita con una renombrada chica bueno, que tiene un protocolo de autismo, que yo estuve también en el grupo de Telegram, que ya me salí porque era tanto mensaje que ya no podía más. Y esa chica había tenido una visita con ella, y esta chica recurrió a mí porque estaba desesperada, ¿vale? Ella pagó $200 por una consulta de 1 hora en la que me comentó que prácticamente no la dejó hablar,
que ella hablaba, le dijo un montón de suplementos para tomar y esta chica no sabía por dónde empezar. O sea, es muy triste pagar $200 por una consulta de 1 hora y que estés en el punto de partida. Increíble, pero cierto. Yo no sé si será un caso aislado, no sé si trabaja siempre así, imagino, intuyo que será su forma de trabajar, porque es visita, otra visita, otra visita, otra visita, pero esta chica estaba desesperada. Entonces, por favor, familias, volvamos a las bases. Hay que volver a la vista atrás y ver qué hacían nuestros abuelos, ver qué hacían nuestros tatarabuelos. Es cierto que vivimos en un mundo moderno que, bueno, tiene sus privilegios, pero tiene muchas cosas en contra. Y a la vista está. O sea, todas las enfermedades que hay, tanto en niños como en adultos. O sea, estamos en una era de total desconexión con la naturaleza, con lo que realmente sana. Y no nos damos cuenta. Entonces, por eso es tan importante volver a las bases, volver al sol, a la naturaleza. Pero claro, nos han demonizado tanto todo eso que vivimos rodeados de asfalto, vivimos desconectados del sol porque, bueno, ves cada cosa en la playa, unos trajes ahí sintéticos, los niños forrados, venga, nosotros estamos cada día en la playa desde entre las 8 y las 9 de la mañana, porque no puedo ir antes, porque no me da la vida, si no, estaría ya a las 6, pero hasta la 1 más o menos, toda la mañana al sol. Llevamos 4 años, Luis, sin bloqueador solar. 4 veranos con este. Es el 4.º verano que no nos pone, y en Costa Rica tampoco. O sea, obviamente con cabeza. Cuando fuimos el año pasado a Costa Rica, el sol del trópico es muy heavy, o sea, es muy fuerte. El sol de las 9 de la mañana es como el de la 1 del mediodía de aquí. Obviamente, bueno, tú te vas adaptando. También en junio, que tampoco teníamos muchísimo callo solar hecho, tú te vas adaptando al sol, a la sombra, tal, bueno, con conciencia. Pero todo esto también hay que explicarlo. Entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas, me estoy alargando, pero es que hay tanto que explicar, de verdad. Para mí es esencial que estas familias sepan estas herramientas tan poderosas y que son completamente gratis. O sea, lo más bonito de todo esto es el conocimiento, saber las herramientas, las estrategias a emplear y obviamente que hay que hacer un esfuerzo. No sacrifice, no victory, ¿no? Sin sacrificio no hay victoria. Entonces, hay que tenerlo muy presente esto. ¿Y se puede? Claro que se puede. Yo no te digo que tu hijo con autismo grado 1, grado 2, grado 3, lo que sea, o con cualquier patología, con hiperactividad, o sea, vaya a sanar al 100%, porque esto no se sabe. Lo que sí les puedo decir a estas familias es que hay muchas papeletas de una mejora increíble, pero hay que poner de la parte de todos. No se puede tratar al niño como una persona diferente. El niño tiene que estar en la mesa pues comiendo lo mismo que come toda la familia. Por eso hay que cambiar la manera de alimentar. O sea, hay que cambiar. Es necesario aprender a comer. Aprender el ambiente de luz en el que estar, en cómo afecta, reconectar con la naturaleza. Todas estas bases es muy necesario tenerlas muy sólidas porque es que si no, no va a funcionar nada. Pero hay que implicarse, obviamente. ¿Y se puede? Claro que se puede. A la vista está. Nosotros, después de 3 años y 8 meses, o 7 meses, lo hemos conseguido. Así que una felicidad absoluta. Para el sistema, ¿siempre Bruno va a tener la etiqueta de TEA? Pues seguramente sí, pero de hecho cualquier familia que estos años atrás o del colegio nuevo y tal nos decía, pues si Bruno tiene TEA, ¿en serio? Pues si no parece, pues y tal. Pues sí, el diagnóstico lo tenía, ya pues lo perdió, por suerte. Felicidades, familia, de verdad es un logro Gracias. increíble. Y qué bonito mensaje que es tan esperanzador para las familias que están pasando por esto. Cuando me contactan o alguien me pregunta y tal, a mí me encantaría decirle ahí a chorro, soltarle todo, pero me involucro tanto a veces
y gente que me pregunta y tal, ah, sí, pues esto tal y cual, pero luego ves que no hacen nada. Y bueno, yo he gastado mi tiempo, he invertido mi tiempo, he invertido mi energía, toda mi buena vibra, ¿no? Y luego piensas, jolín, pobre ese niño o esa niña, ¿no? Yo sufro, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero me da cosita el saber que hay tanto potencial ahí fuera, tanta cosa, tantas estrategias gratuitas además por hacer, pero bueno, es necesaria la información y la información está. Hay que buscarla y hay que llegar a ella de la mejor manera posible y sobre todo pues que te expliquen el porqué. Que no te digan, no, tiene que comer esto, lo otro, quitar esto, tal y cual, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa, no? Ahí. Entonces, por eso es necesario el saber de una persona, sobre todo que ha pasado por ello y que, bueno, que lo ha sufrido también. El que quiera consultarte algo, voy a dejar el link para que te escriba, te llame, lo que sea, en Sin la problemas. descripción. Y bueno, esto da para 3 partes más, pero por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, Ana. Muchísimas gracias, de verdad. Ha quedado chulísimo el episodio y esperemos que así sea, logre llegar a una familia y que le ayude. Ya el trabajo está hecho. Sí, sí, yo encantadísima de estar aquí, de explicar, de dar a conocer al mundo sobre todo esto que bueno, que igual mucha gente de mi alrededor lo pueda ver y no lo sepa, pues se van a sorprender, pero todo es posible en esta vida, todo. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti.